Saludos amigos del conocimiento. He abierto este espacio con la finalidad de compartir con ustedes un tema bastante interesante. Se trata de la protecnoia trimorfo o pensamiento trimorfo. ¿Qué es la protecnoia trimorfo? Pues de acuerdo al profesor John D. Turner, al cual debemos en gran medida la traducción del texto que a continuación se va a exponer, se trata de un texto setiano gnóstico que solo ha sobrevivido en la biblioteca del Nag Hammadi. Es el primer tratado del Códice 13 del Nag Hammadi. Algunos expertos dicen que el setianismo se originó en el siglo II como una fusión de filosofías judaicas, helenísticas, distintas e influenciado por el cristianismo y el platonismo medio. Sin embargo, el origen exacto del setianismo no se entiende apropiadamente. Al parecer se trata de una sociedad que se remonta o dice provenir de la raíz o de la semilla del mismo Set, el cual es el verdadero hijo de Adán. Y para los incautos en este tema, debo advertirles para que no os engañen que este gnosis, este conocimiento, no se debe confundir con el gnosis oculto y engañoso de la sociedad de Baviera o la sociedad Illuminati. El pensamiento trimorfo es considerado un tratado barbelita que ha pasado por revisiones setita y cristianas. Es contemporáneo con el apócrifo de Juan, el libro secreto de Juan, que data de mediados del siglo II o del siglo II, con el cual tiene parecidos interesantes y se destaca por los numerosos paralelos con el cuarto evangelio sinóptico de Juan, referente al verbo, especialmente su prólogo. Quedan solamente 4 folios. Aunque están sin paginación, se ha determinado que probablemente corresponden a las páginas 35-50 del Códice 13. Contienen el texto completo y detrás las primeras 10 líneas del escrito sin título sobre el origen del mundo, también presente en el quinto texto del segundo códice. La lengua es saídico, un dialecto copto, es decir, un lenguaje en forma de ideogramas, muy común en las civilizaciones antiguas, aunque la lengua del original habría sido griega. Este original fue escrito en la segunda mitad del siglo II. El texto tiene muchas lagunas, principalmente en las partes superiores e inferiores de páginas, abarcando más de un renglón a veces. Pensamiento trimorfo se divide en 3 secciones y cada una presenta una aretalogía, una lista de características o nombres del hablante, precedidas de una fórmula de yo soy. Presente también en el Códice Sexto, el trueno, intelecto perfecto, y en el Evangelio canónico de Juan. Se puede comparar a protecnoia con Sofía Achamot. De hecho, difícilmente alguien puede llegar a saber de este códex si primero no ha tenido conocimiento de los textos de la biblioteca de Nag Hammadi, en especial el libro secreto de Juan y Piste Sofía, Evangelio de San Valentín Gnóstico o la sabiduría de Jesucristo. La primera sección trata de la creación del cosmos desconocido, siendo manifestado solo a los hijos de la luz, pues son de estos el reino. Vuelvo a repetir, siendo manifestado solo a los hijos de la luz, pues son de estos el reino. El origen de esta sección afirma que la creación en última instancia, ontológicamente, existe en función del primer pensamiento.
Ni el nombre ni el sexo del narrador de este texto son claros. En esta sección es principalmente de sexo femenino y también aparece el nombre femenino de Bárbelo. Es ella la que está presente en todo y quien da la vida y los conocimientos a todos. Para hacerlo, asume las tres formas de padre, madre e hijo, las cuales fueron establecidas permanentemente. Después de que se anuncia al hijo, se revela a sus eones. Muchos se preguntarán, oye, ¿qué es esto de eones? Primera vez que oigo esta palabra. Pues eones en la historia es una unidad de tiempo. Cada una de las divisiones de tiempo en que se ha dividido la historia de la tierra desde su origen. En la mitología es un dios del tiempo eterno. Según Tertulio, es el nombre con el cual eran conocido el imperio de Atlántida. En la filosofía, el término usado por el gnosticismo para referirse a cada uno de los seres e inteligencias divinas y eternas emanados de la unidad suprema. Mi comprensión de este término en este tema es que se refiere a cada una de las emanaciones o impulso del que es decir, la primera fuente. También puede referirse solo a autoridades, poder, estatutos, ya que también más adelante vemos que hubo un ser antagónico a la luz que también creó sus propios eones, es decir, creó sus propias autoridades, sus propios poderes y estableció pues sus propios estatutos. Entonces, continuamos. Después de que se anuncia al Hijo, se revela sus eones, personificados y agrupados en 3 grupos, con 4 eones cada uno. Y cada uno de estos 4 eones tiene 3 nombres. El tercer nombre del cuarto eón es el Elet. Hay mucha semejanza entre este texto y otros textos de Nag Hammadi. Y el nombre Elet es uno de los que más se repite. Por ejemplo, en el libro secreto de Juan, el Elet forma parte del cuarto reino eterno y a su vez tiene otros eones. Uno de estos eones es la llamada fiel sabiduría, la cual, irónicamente por ignorancia, dio a luz el demiurgo, el antagonista de la luz, el cual, desconociendo sus propios orígenes y su fuerza, sino que creyendo que la fuerza era de él, produjo sus propias autoridades denominadas archones o arcontes y las estableció sobre su creación, es decir, les dio poder sobre el reino que le fue dado o que se le dio para que lo administrara. Él no tiene forma ni perfección, sino que por el contrario posee la forma de la gloria de aquellos engendrados en la oscuridad. Ahora se le llama Saklas, significa estúpido, es decir, Samael, el dios ciego o ceguera de Dios, y Yaldabaoth, hijo del caos o el demiurgo, que también para algunos expertos también significa artesano o creador o constructor, el que había robado el poder, quien se lo había arrebatado a la inocente Sofía, es decir, sabiduría, que antes la había dominado, que es la epinoia. ¿Qué es la epinoia? ¿Qué es esto? Epinoia se refiere, o por lo menos tenemos una noción de que significa designio o pensamiento de la luz que había descendido. Es decir, para completar la oración, decimos entonces que quien se lo había arrebatado a la inocente Sofía, es decir, sabiduría, que antes la había dominado, que es el pensamiento de la luz que había descendido. En el discurso pronunciado por la proteinoia, hablando de este eón, lo llama el eón corto, el cual fue medido
y fue hallado corto e imperfecto. Y dice que fue un dedo que se desprendió de un dedo, una articulación que se desprendió de una articulación, y que así como el día engendra el día, la noche engendra la noche, algo semejante a lo pronunciado por Jesús cuando dijo: de tal árbol, tal fruto. Por ende, la ignorancia produjo la ignorancia. Pero así como la ignorancia desaparece cuando llega el conocimiento, así como la noche desaparece cuando aparece el día, así le ocurrirá a este eón, con la diferencia que el día será eterno, por cuanto el conocimiento es el del Padre eterno. O sea, es un conocimiento y un pensamiento sempiterno. En la protecnoia, el Elé declara: yo soy rey. ¿Quién pertenece al caos? ¿Y quién pertenece al Hades? El Hades, abismo tártaro. Este grito despierta a Saklas, también conocido como Yaldabaoth o Yaldabaoth, la figura del demiurgo común en muchas obras gnósticas, que reina sobre los eones inferiores. Nuestro texto actual no hace referencia a su origen y naturaleza, y parece suponer que sus lectores están familiarizados con otros mitos de los orígenes. Saklas crea sus propios eones, y cuando el logo, es decir, la palabra, lo disuade, crea una persona a la imagen de la voz que se le revela en el vacío. Hay elementos del eón superior atrapados en esa creación de Sakla, y es con el fin de liberar a estos que el logo, la palabra, desciende, derrocando el poder de los demonios y del Hades o prisiones, exponiendo a la luz sus obras. La segunda sección se abre con una aretalogía. Habla del segundo descenso del logo, esta vez en forma de sexo femenino. Predica o anuncia la venida de un nuevo eón, y uno que está a punto de nacer. Sus dolores de parto causan que el eón del caos tiemble, sacudiendo o volcando los cimientos del mundo, incluyendo los del destino. Las autoridades que gobiernan sobre el inframundo y las regiones inferiores, perturbados por este discurso, acuden ante los poderes que gobiernan sobre ellos, piden una explicación, y los poderes le contestan que también ellos están perturbados y desconocen la voz y el discurso, y los convidan a solicitar juntos una explicación al autoengendrado, el autogenitor, es decir, Saklas. Pues este es otro de los significados de lo que significa Saklas, significa autoengendrado. Le hablan con rebeldía y le preguntan que dónde está su jactancia, pues les había dicho que él era Dios y no había nadie con él, ni sobre él. Declaran que su tiempo ha terminado y que va a ser derrocado y encarcelado. Se dan cuenta de que no es omnisciente, pues no ha previsto las cosas que han ocurrido, pues él mismo era ajeno a la palabra y no entendió el discurso. No hallan qué hacer y el miedo se apodera de ellos. La sección termina con una invitación del narrador instando a los hijos de la luz, esclavos en el Hades, a que participen de la luz máxima y perfecta. La tercera sección, después de la aretalogía inicial acostumbrada, identifica al hablante como el Hijo o el Logos, es decir, la palabra, y aborda a los lectores como hermanos. Trata de la tercera ascensión, esta vez bajo la forma de la palabra. Como dice Pablo el apóstol, se ha hecho todo para todos. Al punto que los arcontes suponen
que Él sea su Salvador, es decir, su Cristo, el Hijo del autoengendrado. El texto termina con la solución del narrador de quedarse escondido en la luz invisible hasta que se reúnan todos y puedan salvar a todos sus hermanos mediante la resurrección de entre los muertos de Jesús y vestirlo de gloria como fue desde el principio. Yo soy su amigo Salvador Centeno y aunque mi documento de identidad diga de nacionalidad venezolana, debo comunicarles que mi estatus es ciudadanía celestial, lenguaje el amor, mi bandera la verdad, mi partido político la vida, mi familia y etnia la humanidad perfecta, los creyentes de nuestro Señor Jesucristo, mi signo la cruz, mi religión Cristo, no hay otra. Entendiendo que la palabra religión viene del latín religarse, es decir, volverse a unir, lo que ya de por sí transmite que el hombre se encuentra en una condición separada del que es, o sea, de Dios, del Padre universal. El único que puede unirnos a Él nuevamente, por eso se llama ligarse, es Jesucristo, por cuanto no hay otro nombre dado a los hombres en lo cual puedan ser redimidos. ¿Ve? Entonces, en ese orden de ideas, agradezco el apoyo con la promoción de mi último trabajo intitulado Antología de un Despierto, cual más adelante estaré compartiendo partes de esta obra y donde la pueden ubicar. Para comentarios y disertaciones quedo bajo sus gratas órdenes en salvi144@gmail.com. Sin más preámbulos, vamos al texto de Protecnoia Trimorfo, el cuerpo del código 13 del Nag Hammadi. Soy Protecnoia, el pensamiento que mora en la luz. Soy el pensamiento que mora en el todo. Soy Protecnoia, a quien el todo toma su posición, el primogénito entre los que llegaron a ser, que surgió antes del todo. Ella, Protecnoia, es llamada por 3 nombres, aunque vive sola, ya que es perfecta. Soy invisible en el pensamiento invisible. Me revelo en lo inconmensurable, imposible de medir o establecer, e inefable, es decir, indecible e impronunciable. Soy incomprensible morando en lo incomprensible. Me muevo en cada criatura. Soy la vida de mi epinoia, es decir, soy la vida en mi pensamiento, en mi designio, que mora dentro de cada poder y cada movimiento eterno, y en las luces invisibles, y dentro de los arcontes, y los ángeles, y los demonios, y cada alma que mora en el abismo, y en cada alma material. Yo habito en los que vinieron a ser. Me muevo en todo y profundizo en todos ellos. Camino rectamente y en los que muerden y en los que duermen me despido. Y soy los ojos de los que moran en el sueño. Yo soy el invisible dentro del todo. Soy quien aconseja a los que habitan en secreto. Yo conozco todo interior de los interiores y lo exterior de los exteriores, y no hay nada ni nadie que escape a mi presencia. Soy innumerable más allá de todo y de todos. Soy inconmensurable e inefable, pero cuando lo desee, me revelaré por mi propia voluntad.
soy la cabeza de todo. Yo soy antes del todo, y soy el todo, y soy el todo, ya que estoy presente en todos. Soy una voz que habla suavemente. Yo soy desde el principio. Vivo en el silencio que rodea a cada uno de ellos. Yo soy la voz oculta que mora dentro de mí, dentro del incomprensible, dentro del inconmensurable pensamiento y dentro del inconmensurable silencio. Descendí a la mitad del inframundo y resplandecí sobre la oscuridad. Yo soy quien derramó el agua. Soy yo quien está escondido en aguas radiantes. Soy yo el que gradualmente expuso el todo por mi pensamiento. Soy yo quien está lleno con la voz. Es a través de mí que surge el conocimiento. Moro en los inefables e incognoscibles. Soy la voz real. Grito en todos y ellos reconocen mi voz, ya que una semilla los habita. Soy el pensamiento del Padre y a través de mí procedió la voz, es decir, el conocimiento de las cosas eternas. Yo me doy a conocer como pensamiento para el todo, estando unido al pensamiento incognoscible e incomprensible. Me revelé, sí, yo, entre todos los que me conocen, porque soy yo quien se une a todos en virtud del pensamiento oculto. Soy una voz exaltada, incluso una voz del pensamiento invisible, y que es inconmensurable, ya que moro en el inmensurable. Soy un misterio e incontenible para el incomprensible. Soy invisible para aquellos que son visibles en el todo. Soy una luz que mora en la luz. También somos nosotros quienes nos hemos separado del mundo visible, ya que somos redimidos por la sabiduría oculta, por medio de la voz inefable e inconmensurable. Y el que está escondido dentro de nosotros paga los tributos de su fruto al agua de la vida. Luego el Hijo, que es perfecto en todos los aspectos, es decir, la palabra, el verbo, que se originó a través de esa voz que procedía de lo exaltado, quien tiene dentro de él el nombre y quien es luz. Él reveló las cosas eternas y todas las incógnitas eran conocidas. Y esas cosas difíciles de interpretar y guardar en secreto, reveló. Y en cuanto los que moran en silencio con el primer pensamiento, les predicó. Y se reveló a los que habitan en la oscuridad, y se mostró a los que habitan en el abismo, es decir, en el vacío. Y los que habitan en los tesoros escondidos, contó misterios indecibles y enseñó doctrinas irrepetibles a todos aquellos que se convirtieron en hijos de la luz. Ahora, la voz que se originó de mi pensamiento existe como 3 permanencias. 1. Padre. 2. La Madre. 3. El Hijo. Siendo perceptiblemente como habla, voz, tiene dentro de ella una palabra dotada con cada gloria y tiene 3 masculinidades, 3 poderes y 3 nombres. Son a la manera de los 3, que son cuadriláteros, en secreto, en un silencio del inefable. En cuanto al Hijo, es solo Él quien vino a ser, es decir, el Cristo, el Salvador. Y en cuanto a mí, lo ungí con la gloria del Espíritu invisible, con bondad. Ahora los 3, Padre, Cristo y Barbelo,
establecía en la gloria eterna sobre los eones, en el agua viva, es decir, la gloria que lo rodea, quien primero vino a la luz de esos exaltados eones, y es en luz gloriosa que él firmemente persevera. Se mantuvo en su propia luz que lo rodea, es decir, el ojo de la luz que gloriosamente brilla sobre mí, el perpetuo, el Padre de todos los eones que soy yo, el pensamiento del Padre, protecnoia, es decir, bárbelo, la gloria perfecta y el inconmensurable e invisible que está oculto. Soy la imagen del Espíritu invisible y es a través de mí que todos Soy la imagen del Espíritu invisible y es a través de mí que todo el todo tomó forma. Entonces el Hijo perfecto, Cristo, se reveló a sus eones, los cuales se originaron a través de Él, y Él los reveló y los glorificó y les dio tronos y se estableció en la gloria con que se glorificó a sí mismo. Ellos bendijeron al Hijo perfecto, al Cristo, al Dios unigénito, y ellos se dieron gloria diciendo: Él es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Es Él el que es el eón de los eones, revelando los eones que Él engendró, porque nos ha engendrado por tu propia voluntad. Por eso te glorificamos. Ma, mo, oh, ella, ey, en, ey, el león que se dio. Luego además, el Dios que fue engendrado le dio a los eones que Él produjo un poder de vida en el cual podrían confiar. Y Él los estableció. El primer eón que estableció sobre el primero, Armedón, Nousanios, Armosel. El segundo que estableció sobre el segundo eón, Faionios, Ainios, Oroyael. El tercero sobre el tercer eón, Malefaneus, Loios, Dabeitai. El cuarto sobre el cuarto, Mousanios, Amefes, Elelet. Ahora esos eones fueron engendrados por el Dios que fue engendrado, el Cristo. Y estos eones recibieron y también dieron gloria. Fueron los primeros en aparecer, exaltados en sus pensamientos. Y cada eón ofreció miles de glorias en grandes luces imposibles de rastrear. Y todos juntos bendijeron al Hijo perfecto, el Dios que fue engendrado. Entonces surgió una palabra de la gran luz, Elelet, y dijo: Soy rey. ¿Quién pertenece al caos? ¿Y quién pertenece al inframundo? Y en ese instante su luz apareció, radiante, dotada de la epinoia. Los poderes de los poderes no le rogaban, e inmediatamente apareció el gran demonio que gobierna la parte más baja del inframundo y el caos. Él no tiene forma ni perfección, sino, por el contrario, posee la forma de la gloria de aquellos engendrados en la oscuridad. Ahora se llama Saclas, es decir, Samael, el hijo del caos. Que antes había dominado
arrebatado, Yaldabaoth, el demiurgo, el que había robado el poder, quien se había arrebatado a la inocente Sofía, que antes la había dominado, que es la epinoia de la luz que había descendido. Ahora, cuando la epinoia de la luz se dio cuenta de que el Yaldabaoth le había pedido otra ordenanza, aunque el Yaldabaoth era inferior que ella dijo: dame otra disposición, es decir, otra orden, para que puedas convertirte en una casa para mi morada, para no habitar en desorden por siempre. Y la orden de toda la casa de gloria fue acordada en su palabra. Se le trajo una bendición, es decir, una aprobación, y la ordenanza superior se le entregó. Y él comenzó a producir eones a semejanza de los eones reales, excepto que lo produjo por su propio deseo. Entonces yo también revelé mi voz en secreto, diciendo: cesa, desiste, tú que profanas la materia, porque aquí vengo al mundo de los mortales por el bien de mi porción, que estaba en ese lugar desde el momento en que la inocente sabiduría fue conquistada. Ella que descendió para que yo pudiera frustrar los planes del gran demonio, exponer y juzgar sus acciones. Todos fueron perturbados, cada uno que mora en la casa de la luz ignorante. El abismo tembló, y el archigénitor, el padre de la ignorancia, reinó sobre el caos y el inframundo, y produjo un hombre a mi semejanza. Pero él no sabía que aquel hombre se convertiría para él en una sentencia de disolución, ni reconoció el gran poder en él. Pero ahora he bajado hasta el caos, y estaba con los míos que estaba en ese lugar. Estoy oculto dentro de ellos, empoderándolos, dándoles forma. Y desde el primer día hasta el día en que les otorgue gran gloria a aquellos que son míos, me revelaré a aquellos que han escuchado mis misterios, los que han atendido a mi voz, es decir, a los hijos de la luz. Yo soy su padre, y les diré un misterio impronunciable e inexpresable por cualquier boca. Cada atadura que solté y las cadenas de los demonios del inframundo que rompí, las autoridades que atan a mis miembros y las oprimen, derribé los altos muros de la oscuridad y desmenucé las puertas seguras de los despiadados y rompí sus prisiones. Y la fuerza del mal y el que te golpea y el que te obstaculizaba y el tirano y el adversario y el que es rey, el enemigo actual, de hecho esto se lo expliqué a los míos, quienes son hijos de la luz, para que puedan vencerlos a todos y ser liberados de todos esos lazos, para que estén en el lugar donde estaban al principio. Soy el primero que descendió a causa de mi porción que permanece, es decir, el espíritu que mora en el alma, que se originó en el agua de la vida y de la inmersión de los misterios. Y hablé yo junto con los arcontes y las autoridades, porque había descendido por debajo de su lenguaje, y hablé de mis misterios, un misterio oculto, y se anularon los vínculos, las ataduras, los lazos y el olvido eterno. Y llevé fruto en ellos, es decir, el pensamiento del eón inmutable, y mi casa y su padre.
y bajé a aquellos que eran míos desde el principio, y alcancé y rompí las primeras hebras que los esclavizaban. Luego, todos los que permanecieron en mí brillaron, y preparé una forma para esas luces inefables que están dentro de mí. Amén. Vamos a leer estas últimas 4 líneas. Dice: y bajé a aquellos que eran míos desde el principio, y alcancé y rompí las primeras hebras que los esclavizaban. Luego, todos los que permanecieron en mí brillaron, y preparé una forma para esas luces inefables que están dentro de mí. Amén. Página 5 dice: primer discurso de protenoia. Soy la voz que apareció a través de mi pensamiento, porque soy el que es sisigético, ya que me llaman el pensamiento del invisible. ¿Cómo se me llamó? El discurso del inmutable. Me llamó ella, que es sisigética. Soy soltero, ya que estoy inmaculado. Soy la madre de la voz, hablando de muchas maneras, completando el todo. Es en mí que mora el conocimiento de las cosas eternas. Soy yo quien habla dentro de cada criatura, y fui conocido por el todo. Soy yo quien levanta el discurso de la voz a los oídos de quienes me han conocido, es decir, los hijos de la luz. Ahora he venido por segunda vez a semejanza de una mujer, y he hablado con ellos, y les conté el final venidero del eón, y les enseñaré sobre el eón venidero, el que está sin cambio, aquel en quien cambiará nuestra apariencia. Seremos purificados dentro de esos eones a partir de los cuales me revelé en el pensamiento de la semejanza de mi masculinidad. Me instalé entre aquellos que son dignos del pensamiento de mi inmutable eón, porque te contaré un misterio de este particular eón, y te contaré sobre las fuerzas que están en él. El nacimiento convoca, la hora engendra la hora, el día engendra el día, los meses se dieron a conocer el mes, el tiempo se ha ido redondeando, es decir, terminando. Este eón en particular se completó, es decir, se finalizó de esta manera, y se estimó, es decir, se midió, y fue hallado corto, ya que fue un dedo que soltó un dedo, y una articulación que soltó una articulación. Entonces las grandes autoridades supieron que el cumplimiento del tiempo había aparecido, así como las parturientas saben que se ha acercado el momento por las punzadas. Y los hechos y los techos, es decir, las cubiertas del caos se sacudieron, y gran fuego brilló entre ellos, y las rocas y las tierras se sacudieron como una caña sacudida por el viento. Y los muchos del destino y los que distribuyen las moradas fueron perturbados en gran medida por un gran trueno, y los tronos de los poderes fueron perturbados, ya que fueron volcados, y su rey tuvo miedo. Y aquellos que persiguen el destino realizaron su asignación de visitas al camino y dijeron a los poderes: ¿qué es esta perturbación y este temblor que nos ha llegado a través de una voz que pertenece al discurso exaltado? Y toda nuestra morada ha sido sacudida, y todo el circuito del sendero de ascenso
y todo el circuito de ascenso y todo el circuito del sendero de ascenso se ha encontrado con la destrucción, y el camino por el que vamos, que nos lleva hasta el archigénitor de nuestro nacimiento, ha dejado de establecerse para nosotros. Entonces los poderes respondieron: nosotros también estamos perdidos al respecto, ya que no sabíamos quién era el responsable. Pero levántate, vamos al archigenerador y preguntémosle. Y todos los poderes se reunieron y subieron hasta el archigenerador y le dijeron: ¿dónde está tu jactancia? Es decir, ¿dónde está tu suficiencia, verdad? En la que te jactas, de la que presumes. No te oímos decir: yo soy Dios, yo soy tu Padre, yo soy quien te engendró y no hay ninguno conmigo. Ahora he aquí, ha aparecido una voz que pertenece a ese discurso invisible del eón que no conocemos, y nosotros mismos no reconocimos a quién pertenecemos, y nosotros mismos fuimos confundidos, porque esa voz a la que escuchamos es ajena a nosotros y no lo reconocimos. No sabíamos de dónde provenía. Vino y puso miedo en medio de nosotros, desarticulando y debilitando las armas de nuestros miembros. Así que ahora lloremos, y lloremos amargamente. En cuanto al futuro, hagamos nuestros vuelos antes de que estemos presos por la fuerza y nos lleven al seno del inframundo, porque ya se ha acercado el decaimiento de nuestra esclavitud, y se acortan los tiempos, se acortan los días, se ha cumplido nuestro tiempo, y se nos ha acercado el llanto de nuestra destrucción, para que podamos llevarnos al lugar donde estamos. Reconocer, punto suspensivo, porque en cuanto a nuestro árbol del cual crecimos, un fruto de ignorancia es lo que tiene, y la muerte mora en sus hojas, y la oscuridad mora debajo de sus ramas, y fue engaño y lujuria, que lujuria son deseos exacerbados, apetitos desordenados, ¿verdad? Lo que cosechamos. Entonces leemos, refiriéndose a Yaldabaoth, estos ángeles dicen: porque en cuanto a nuestro árbol del cual crecimos, un fruto de ignorancia es lo que tiene, y la muerte mora en sus hojas, y la oscuridad mora debajo de sus ramas, y fue engaño y lujuria lo que cosechamos. Este árbol a través del cual el caos ignorante se convirtió para nosotros en un lugar de vivienda, porque he aquí, incluso Él, el árbitro de nuestro nacimiento, de quien nos jactamos, incluso Él no conoció el discurso. Así que ahora, oh hijos del pensamiento, escúchame, el discurso de la madre, bárbelo, de tu misericordia, porque te has vuelto digno del misterio escondido de los eones, para que puedas recibirlo, y la consumación de este eón en particular y de la vida malvada se ha acercado, y amanece el comienzo del eón venidero, que es sin variación. Soy andrógino, soy madre y soy padre, ya que cohabito conmigo misma, cohabito conmigo mismo y con los que me aman, y es a través de mí que el todo se mantiene firme. Soy el vientre que da forma al todo, al dar a la luz que brilla en esplendor. Soy el cumplimiento del todo, es decir, Meirotea, la gloria de la madre.
Yo derramo un discurso en los oídos de quienes me conocen. Y te estoy invitando a la luz exaltada y perfecta. Además, en cuanto a esta luz, cuando entres en ella, serás glorificado por aquellos que dan gloria, y los que dan tronos te entronizarán. Aceptarás ropas, los que las dan. Aceptarás ropas de los que las dan, y los que sumergen en agua te sumergirán en ellas, y serás gloriosamente glorioso, tal como fuiste por primera vez cuando eras luz. Y me escondí en todos, y me revelé dentro de ellos, y todas las mentes que me buscaban me ansiaban, porque soy yo quien dio forma al todo cuando no tenía forma, y transformé sus formas en otras formas, hasta el momento en que se dará una forma al todo. Segundo discurso sobre el destino. Soy la palabra que mora en la inefable voz. Moro en la luz inmaculada y en el pensamiento se reveló perceptiblemente a través del gran discurso de la madre, Bárbelo, aunque es una descendencia masculina que me apoya como mi fundamento. Y el discurso es desde el principio, en los fundamentos del todo. Pero hay una luz que mora oculta en el silencio y fue la primera en aparecer. Mientras que ella, Bárbelo, solo es como el silencio. Solo yo soy la palabra, inefable, no contaminada, inconmensurable, insondable. Soy la palabra, el verbo, el logos, una luz oculta que produce un fruto de vida, que vierte un agua viva de la fuente invisible, no contaminada e inconmensurable, es decir, la voz no reproducible de la gloria de la madre, la gloria de la descendencia de Dios, un virgen masculino en virtud de un intelecto oculto, es decir, el silencio escondido del todo, siendo irreproducible, una luz inconmensurable, la fuente del todo, la raíz de todo eón. Soy la base que soporta cada movimiento en los eones que pertenecen a la gloria poderosa. Soy la base de todo fundamento. Soy el aliento de los poderes. Soy el ojo de las tres permanencias, que son como voz en virtud del pensamiento. Soy una palabra en virtud del discurso. Soy una palabra en virtud del discurso, y fue enviado a iluminar a los que moran en oscuridad. Ahora he aquí, te revelaré mis misterios, ya que ustedes son mis hermanos y los conocerán a todos. Les conté a todos sobre mis misterios que existen en todos los incomprensibles e inexpresables aeones. Les enseñé los misterios a través de la voz que existe dentro de un intelecto perfecto, y me convertí en una base para el todo y los empoderé. La segunda vez que vine en el discurso de mi voz, di forma a los que tomaron forma hasta su consumación. La tercera vez me revelé a ellos en sus tiendas como palabra, y me revelé en semejanza de su forma, y usé las prendas de todos, y me vestí dentro de ellos, y ellos no sabían quién me empoderaba, porque habito en todas las soberanías y poderes, y dentro de los ángeles, y en cada movimiento que existe en toda la materia. Y me escondí dentro de ellos hasta que me revelé a mis hermanos,
y ninguno de los poderes me conocía, aunque soy yo quien trabaja en ellos. Más bien pensaron que el todo fue creado por ellos, ya que son ignorantes, no conocen su raíz, el lugar en el que crecieron. Yo soy la luz que ilumina el todo. Soy la luz que se regocija en mis hermanos, porque descendí al mundo de los mortales, debido al Espíritu que permanece en los que descendió y salió de la inocente sabiduría. Vine y entregué. Punto suspensivo quiere decir que continúa, pero como saben, esas líneas no se perdieron, pues. Y fui, faltan 5 líneas. Y continuamos en otras y dice: que tenía anteriormente y le entregué el agua de la vida, que los arrebata del caos, que está en la oscuridad extrema que existe en todo el abismo, es decir, el pensamiento de lo corpóreo y lo psíquico. Y todo esto me lo puse y lo arrebaté de él, y puse sobre él una luz brillante, es decir, el conocimiento del pensamiento de la paternidad del Padre. Y lo entregué a los que entregan túnicas. Al parecer, aquí ya está hablando de Jesucristo. Una vez que Él es resucitado, dice, y lo entregué a los que entregan túnicas. Esta parte, no la anterior que estábamos leyendo al principio, sino justamente esta parte, la que se refiere a Jesucristo. Dice, es decir, el conocimiento del pensamiento de la paternidad del Padre. Y lo entregué a los que entregan túnicas. Yanmon, Elazo, Emanai. Y lo cubrieron con una túnica de las vestiduras de la luz. Y lo entregué a los bautizadores, y ellos lo bautizaron. Micheus, Michar, Nesionaos, y lo sumergieron en el manantial de agua de la vida, y lo entregué a los que entronizan, y lo entronizaron. Bariel, Nautan, Sabenal, y lo entronizaron desde el trono de la gloria, y lo entregué a los que glorifican. Arión, Eliem, Fariel, y ellos lo glorificaron con la gloria de la paternidad, y los que se la arrebataron. Gamaliel, Anem, Samblo, y los sirvientes de las grandes luminarias santas, y lo llevaron al lugar de la luz de su paternidad. Así que ahora, faltan 5 líneas. Moraba en ellas en la forma de cada una. Los arcontes pensaron que yo era su salvador. En efecto, lo soy, pues habito en todos. De hecho, dentro de aquellos en quienes me revelé como luz. Mas él odia a los arcontes. Soy su amado, aunque en ese lugar me vestí como el hijo del archigenerador, y fui como él hasta el final de su decreto, que es la ignorancia del caos. Y entre los ángeles me revelé a su semejanza, y entre los poderes como si yo fuera uno de ellos, pero entre los hijos del hombre como si fuera un hijo de hombre, aunque sea el padre de todos. Me escondí dentro de todos hasta que me revelé entre mis miembros, que son míos, y les enseñé acerca de las inefables ordenanzas del Padre. Estas son las glorias que son más altas que todas las glorias, es decir, los 5 sellos completos en virtud del intelecto. El que posee los 5 sellos de estos nombres particulares se ha quitado las prendas de la ignorancia y se ha puesto las prendas de la luz brillante.
y nada se le aparecerá que pertenezca a los poderes de los arcontes, porque dentro de los de este tipo, la oscuridad se disuelve y la ignorancia muere, y el pensamiento de la criatura que se dispersa. 6 líneas fragmentarias. Pero vale la pena volver a repetir esto. Dice, y nada se le aparecerá que pertenezca a los poderes de los arcontes, porque dentro de los de este tipo, la oscuridad se disuelve y la ignorancia muere, y el pensamiento de las criaturas que se dispersa. Hasta que me revelé a todos mis hermanos y hasta que reúna a todos mis hermanos en mi reino eterno y les proclame los inefables 5 sellos para que puedan permanecer en ellos y que también puedan permanecer en mí. En cuanto a mí, me instalé en Jesús, lo saqué de la madera maldita y lo establecí en las moradas de su Padre, y los que vigilan sus moradas no me reconocieron, porque yo soy irrenunciable junto con mi semilla, y mi semilla, que es mía, la pondré en la luz sagrada dentro de un incomprensible silencio. Amén. Vaya. Wow. Vamos a... Vaya, después de leer conclusiones, vamos a las conclusiones. Bueno, vaya, después de leer oportunamente este fascinante texto, pese a sus baches y algunas lagunas, producto de que algunas oraciones incompletas, aún así, podemos comprender mucho mejor la procedencia de Jesús y sus palabras del universo y de las cosas. Ciertamente es mucho lo que se puede concluir al respecto. Yo no abordaré el texto en su forma, sino que haré énfasis en su línea de fondo, al contrastarlo con los temas de la tradición bíblica, otros textos del Nag Hammadi, y ante la evidencia del sentido común y por la misericordia de Dios, el conocimiento pues que Dios le ha dado a uno bajo la guía de su Santo Espíritu. Repito, bajo la guía de su Santo Espíritu. Con estas consideraciones concluimos. 1. Entendemos que Protecnoia Trimorfo nos habla de una indescriptible fuerza, energía o luz que es la base de todas las bases, el fundamento de todo fundamento, y que todo es dentro de él, ya que está sobre todo y no hay nada fuera de él, y que además también habita dentro de todo lo que está dentro de ella misma, pues es el movimiento del todo. Esto es algo extraordinario. O sea, ella está tanto afuera como dentro. Entonces nos acordamos de lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? O el mismo Evangelio de Juan dice que no hay nada que se mueva si no es la voluntad de esa fuerza. Ok. 2. Que de su propia voluntad quiso manifestarse de estas 3 poderosas formas afirmadas en él eternamente, que son el Padre, que es decir, el perfecto, la Madre,
palpárvelo, la gloria del perfecto, el manantial de luz pura y la madre de todos los vivientes. El Hijo, el vástago producido de la luz que se reflejó cuando el perfecto contempló su imagen en la gloria, y el cual esta indescriptible fuerza o luz, ya lo habíamos mencionado, ungió con regocijo y grandes aclamaciones con la bondad de su madre. En todas estas formas es Él en ellos y ellos en Él, por lo cual son uno, como lo señala también el libro secreto de Juan. 3. A través de las exclamaciones con las que se dieron y dieron gloria a los eones producidos por el Dios que fue engendrado, es decir, Cristo, cuando dicen que Él es el Hijo de Dios que se dio a sí mismo por su propia voluntad, y luego vemos que ha sido esta misma fuerza la que se ha dado a sí mismo en todas las emanaciones del reino de la luz. Entendemos pues que ha sido la misma fuerza indescriptible la que ha adoptado la forma del Hijo para darse a conocer a todos los vivientes, y se ha dado en todas sus creaciones o en cada una de sus emanaciones, convirtiéndose en el Hijo perfecto unigénito de cada emanación, o decir, de cada hijo de la luz, o de cada especie que alcanza la verdadera luz. Es el Hijo común. Por eso es que es el Hijo universal, porque se ha dado y ha sido el Hijo de cada emanación de la luz. Pero que en todo caso siempre ha sido ella, empoderándolos desde el silencio invisible, o esta fuerza, pues. Asimismo, entendemos que en lo tocante a nosotros, esta raza humana fue creada en el reino de las tinieblas o el abismo, el cual ha sido gobernado por su rey, que tiene también 3 nombres: Saclas, que es el autoengendrado; Samael, el dios ciego o ignorante; y Yaldabaoth, el estúpido, el gran demonio, el gran dragón. Algunos lo denominan también el demiurgo, que significa, como ya lo dije, artesano, constructor, pues porque es una sombra e intenta imitar los poderes del reino de la luz, por lo cual es también confusión, porque llama a las cosas que son de las regiones inferiores como si fueran las exaltadas. Aún así, este reino pertenece al cuarto reino de la cuarta estrella o cuarto eón, el cual es rey sobre todas estas regiones. Así pues, entendemos también que este Elelet no es solo una persona, sino una humanidad del reino de la luz, que fue producida por el Cristo. En el reino de esta poderosa humanidad, que forma parte de la humanidad perfecta, está sujeta a otro eón llamado sabiduría o Sofía, como lo denominaban los griegos, la cual concibió un pensamiento. ¿Ya? Este pensamiento era la de producir una creación que se pareciera a ella. Sin embargo, como fue un pensamiento ignorante, produjo una abominación, es decir, como fue un pensamiento ignorante, produjo ignorancia. Una sombra que tomó la forma de las criaturas que nacen en la oscuridad, o sea, la de un animal. Tomó la apariencia de un dragón con la cara de un león. Por lo cual ella, sabiduría, descendió a niveles de consistencias inferiores hasta
el medio del abismo y lo colocó allí y le dio un trono para que reinase sobre esas regiones y le enseñó sus misterios. Esto también nos revela un misterio que había sido oculto desde tiempos inmemoriales, y es que Yaldabaoth no creó las tinieblas, o el abismo, o el Hades, o la materia, sino que fue colocado por su madre sabiduría como rey de estas regiones, dado que tomó la forma de los seres que nacen en estas regiones. Mas él no procedía de estas regiones. Luego él, del poder que le había conferido su madre, crea sus propias autoridades y las pone sobre los elementos y sobre las regiones que le fueron otorgadas, es decir, del abismo y la materia. Y se les presenta a estas criaturas que nacen en estas regiones como un Dios y a sus autoridades. Estas criaturas son seres, no las autoridades, sino las criaturas que nacen y evolucionan a partir de los animales, que les toma millones de años evolucionar, apareciendo en ellos un tipo de inteligencia. Son seres psíquicos que son capaces de crear cosas y tecnologías extraordinarias, pero muchas de ellas o todas no conocen la verdadera luz, por lo cual no creen e ignoran en que hay un soberano sobre ellos. Ellos creen que el universo es producto de lo fortuito y que la vida es un recurso del universo, que bien puede ser usado para su beneficio y placer de sí mismo. Muchos de ellos teniendo sus propias concepciones de la existencia, es decir, la permanencia en el exterior, siendo el reflejo de algo que fue. Arrastran el sentimiento o energía del miedo, por lo cual viven en un ciclo de violencia, guerras y control sobre otro. Algunos más evolucionados pueden llegar a alcanzar un nivel espiritual elevado y un pensamiento más esclarecido, y es cuando pasan a las moradas o satélites del cuarto reino eterno conocido como El Elet, quien es rey sobre esas regiones. Esto por lo menos fue así hasta que Yaldabaoth, junto con sus 12 poderes, crearon una abominación que lo han denominado y que se denomina el destino, anclando todas las almas, incluso la de ellos mismos, al destino, convirtiendo al destino en señor de todas las almas de las regiones inferiores, produciendo así el espíritu despreciable. Este ser penumbroso, Yaldabaoth, se apartó incluso de su madre sabiduría y quiso que ésta le enseñara más sobre los misterios de las otras regiones exaltadas, mas ella misma desconocía estos misterios, por lo cual él tomó por la fuerza el poder de sabiduría y comenzó a crear sus propios eones de su propia voluntad, ignorando totalmente de dónde provenía su fuerza y al rey que estaba sobre él, que es la gran luz El Elet. No le consultaba ni le rogaba, tampoco le daba frutos, pues, como decirlo, por lo cual no le reconoció. Es así como funciona el poder. Si no reconoces al que está sobre ti, el que está sobre ti tampoco te puede reconocer, y mucho menos te va a respaldar, sino que, por el contrario, te quitará la administración y se lo dará a otro que le administre sus frutos y que dé fruto, y haga prosperar su reino. ¿Ya? Pues su estupidez, orgullo y prepotencia lo hizo malo, pues lo llevó a creer que él era Dios omnisciente, todopoderoso y que estaba en todo. Y así se lo transmitió a sus creaciones y autoridades, diciéndoles: yo soy un Dios celoso y no hay otro Dios aparte de mí.
yo te engendré hoy. Pero haciendo esta declaración, surgió a sus ángeles que estaban con él que hay otro Dios. Les dijo, yo te engendré hoy. Pero haciendo esta declaración, sugirió a sus ángeles que estaban con él que hay otro Dios. Pues, si no hubiera otro Dios, ¿de quién estaría celoso? Entonces fue cuando su madre Sabiduría comenzó a arrepentirse de su creación, pues comprendió que había actuado sola de su propio deseo, ignorante, e imploró al Padre de toda paternidad con ruegos indecibles su redención, pues su hijo estaba usando su poder para su propio placer y para pervertir la materia de lo físico, de lo psíquico y de lo espíritu. Por lo cual la creación entera de la luz oyó los ruegos y la orden fue dada, la cual se le presentó a Yaldabaoth en la forma del aspecto de la masculinidad del Hijo del Espíritu Invisible mediante una luz que se les apareció a las autoridades del abismo en el vacío. Ellos, queriendo apoderarse del poder de esa luz, procedieron a crear a este ser que se les apareció a imagen de los hijos de la humanidad perfecta. Mas cuando las autoridades más poderosas finalizaron de copiar los rasgos de la imagen, sin saber que esta creación se convertiría para ellos en una sentencia de su disolución, una vez que ellos finalizaron esta creación, la criatura no se movió. Entonces la orden sagrada aconsejó a Yaldabaoth que insuflara una porción de su aliento en la cara de su nueva creación. Esta porción es el poder de su madre Sabiduría, o sea, la luz de sabiduría. Mas él no se dio cuenta de esto porque vive en ignorancia y desconoce de dónde procede el poder de todos los eones. Así el poder de la madre Sofía salió de Yaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno que es desde el principio. Y el cuerpo se movió y se hizo poderoso e iluminado. Y esta criatura vino a ser iluminada por la luz de la fiel sabiduría y le colocaron por nombre Adán. Entonces las autoridades, al ver que Adán, un ser andrógino, puesto que tenía los dos aspectos de tanto del padre, tenía los dos pensamientos, era la imagen de estos dos pensamientos del padre y de la madre, era un ser andrógino, es decir, que era era completo en sí mismo, mas no perfecto. ¿Ok? Pero bueno, era más iluminado. Entonces las autoridades, al ver que Adán, un ser andrógino, era más iluminado que ellos y libre de mal, sintieron celos, lo desecharon y tomándolo lo arrojaron en las sombras de la muerte, en la oscuridad extrema que existe en todo el abismo, es decir, el pensamiento de lo corpóreo y lo psíquico, y prepararon una tumba, que es este cuerpo plagado de deseos y de vicios que son sus propios deseos. Amén de esto, lo arrojaron sobre él olvido e ignorancia. Lo separaron en hombre y mujer, ya no fue andrógino, sino que de él mismo extrajeron el aspecto femenino y ellos formaron la mujer. Y lo colocaron en la tierra, de donde tomaron el material para coser o preparar esta tumba, este cuerpo. Y le dijeron, come y alégrate. Fue pues en virtud de liberar de esta condición de esclavitud y los tormentos del Hades, pues el hombre ha estado muriendo y reencarnando una y otra vez en esta tumba, sirviendo de alimento a estos seres de oscuridad, tal como una batería. Porque hay seres de oscuridad que se alimentan de energías tales como el miedo, imagínate todos los pecados
lo que es el adulterio, las fornicaciones, la lujuria, los deseos, todo eso es materia etérea que le sirven de energía a estos seres de oscuridad, e inclusive son los deseos de estos seres viviendo en el cuerpo material. ¿Ves? Es decir, el deseo engendra las acciones. Entonces esas acciones esclavizan el alma, que está también cautiva en el cuerpo mientras está en este mundo. No obstante, este mundo también es, como digamos, pudiera convertirse en un aeropuerto, ¿ve? Donde mediante un pensamiento puro, ¿verdad?, un pensamiento limpio y por supuesto la fe en nuestro Señor Jesucristo, puede alcanzar la redención. Pues fue con este propósito es que desciende esta fuerza indescriptible, como yo lo dije, esta luz, en el cumplimiento de los tiempos, se posa sobre nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, para redimir su porción atrapada entre la creación de Yaldabaoth, para derrocar su reinado, desmenuzando las cubiertas de las casas del destino, reconciliar por medio de él todas las cosas, tanto las superiores como las inferiores, derribando los muros del abismo y haciendo del todo uno, ¿ya?, acabando con la tiranía de las autoridades del caos y su rey. Por lo cual Jesús nos llamó hijos, hermanos y amigos. Entonces, creo que mejor vamos a colocar esta. Por lo cual Jesús nos llamó hijos, hermanos y amigos, y nos dijo: el que me ha visto a mí, el que me ha visto y oído a mí, ha visto y oído a mi Padre que está en los cielos. Porque yo soy en el Padre y el Padre en mí, y los dos somos uno. Y el que cree en mí ha creído en el Padre, de donde he salido, y volveré a ir. Y vendremos a él y haremos morada con él y en él. Estas son palabras muy poderosas. Fijémonos en esta enseñanza de la parábola de los labradores malvados. Esto está en Lucas capítulo 20, del 9 al 18. Comenzó a decirles al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a trabajadores y se ausentó por un tiempo. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diese del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron.
¿Qué pues le hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Fijémonos que él está hablando del reino del Padre, y el reino del Padre no está limitado a esta tierra. Y esto no necesariamente se está refiriendo a los israelitas, porque ¿qué han construido ellos en este universo? He aquí la interpretación. El hombre que sembró la viña es el gran Padre celestial, el Padre común, el Padre universal. Los siervos han sido los ángeles del Altísimo que han dado el mensaje de la luz y que nunca se hicieron pasar por Dios. ¿Ya? Porque ha existido seres que han compartido, vamos a decir, sus misterios con la humanidad y se han hecho pasar por Dios. Mas todos los que vinieron antes de Jesucristo, como él mismo lo dijo, fueron ladrones y saqueadores. Todos aquellos que se hicieron pasar por Dios antes de Jesucristo fueron ladrones, salteadores, impostores, usurpadores. Esto es una gran revelación. Yo dejaré para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones y entiendan lo que les quiero decir, para no alargar más este vídeo. Pero de todas maneras, cualquier duda se las estaré con mucho gusto aclarando. Y el Hijo es Cristo, ¿verdad? La gloria del Padre en la forma del Hijo, esta vez como el Hijo del Hombre. Los trabajadores malvados son las autoridades del caos y la viña son las regiones inferiores, o sea, este universo. Y esos otros que reciben la nueva administración en un universo nuevo hecho por la luz, somos los que hemos conocido y creído que Jesús es el Cristo y andamos en Él, viniendo a formar parte de la humanidad perfecta cuando el Espíritu de la gloria del Padre nos haya dado forma. Estos gobernadores de las tinieblas o del caos jamás han visto la verdadera luz, pues por eso no la reconocen y nunca conocieron al Hijo del Hombre, porque éste venía de las regiones superiores, de las aguas de arriba. Por eso tampoco pueden reconocer a su Padre, puesto que nunca le han visto. Entendemos también con asombro que lo real es lo que hemos llamado el mundo espiritual, pero que esto se trata de otros niveles de consistencias o manifestaciones de esta luz, de esta fuerza indescriptible, y que son estas energías o luces las que gobiernan y hacen vida dentro del todo, dentro de cada criatura, y que hay energías o luces que están sobre todas y organizadas gradualmente y establecidas como fundamentos, como es el caso del pensamiento, que por sí mismo es una fuerza. Es decir, se pudiera decir que el pensamiento es materia misma. Es decir, el pensamiento precede a la acción. El pensamiento engendra la acción. Y fue lo que llevó a decir a Platón, que primero pienso, luego soy. Bueno, aunque él
no necesariamente se refería a esto, puesto que él decía que era el mundo de las ideas. Mas sin embargo, aquí está más esclarecido, pues por eso es que algunos le llaman con estos conocimientos gnósticos, le llaman el neoplatonismo, porque ellos adoptan aquellas, o más o menos entienden un poco, y porque ya venían manejando esto de que lo real, bueno, primero es el pensamiento, las ideas. Sin embargo, aquí está más esclarecido, digamos, te da un poco más de herramientas, te lo expone, pues cómo es que funciona este universo, el pensamiento. Entonces los pensamientos más elevados son los más puros, los pensamientos puros, limpios, desprendidos. Pero quiero decir que el pensamiento engendra, una energía que engendra, y puede dar a luz algo que en este mundo puede ser increíble, es imposible, pero no es imposible hasta que se piensa. Una vez que se piensa y es un pensamiento fuerte, da a luz un hecho, una acción. Ok, pero hay pensamientos que están por encima de todo pensamiento, como es el pensamiento perfecto, el pensamiento del Padre. Están también las energías que son las encargadas de distribuir otras energías, es decir, de darle al cielo morada. Esto es un cuerpo. Existen también energías que visten con ropas de luz, es decir, te dan un cuerpo de luz, una forma. Energías que dan tronos, energías que bautizan o sumergen, es decir, que ungen con otras energías que son más puras, que purifican y se regocijan de habitar junto con los suyos, los hijos de la luz. Y que este mundo no es más que una sombra, una falsa copia de las cosas eternas, asuntos eternos de la luz a la que hemos sido gloriosamente llamados a participar, para recibir el nombre que más nadie conoce, sino aquel que lo da y el que lo porta. Pues el que lo da es el sin nombre que da nombre y conoce todos los nombres, pues está en todos los nombres que son verdaderos y dentro de los que lo portan. Mi conclusión final es, pues, que debemos renunciar a lo que no es para recibir lo verdadero, lo eterno, lo incorruptible y participar del reino que nos anhela. Corresponde al lector hacer su séptima conclusión. Salvi144@gmail.com para comentarios y observaciones. Si les gustó este video, dale me gusta. No seas mezquino, comparte la información si deseas saber más de estos temas que no se acostumbra a oír en esta adormecida humanidad. Te informo que por este canal estaré compartiendo por lo menos media hora o 45 minutos semanal de un interesantísimo trabajo en lo que he estado, valga la redundancia, trabajando últimamente, intitulado Antología de un Despierto. Así que si estás interesado, no te cuesta nada suscribirte, activa la campanita de notificaciones y estaremos compartiendo temas para edificar. No me den las gracias, pues toda la gloria pertenece a mi Señor Jesucristo. Yo gozoso de compartir estos temas contigo. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén.